Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 8, creo que estábamos, versículo 31. Juan 8:31, ¿lo tienen? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: No tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo:
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por en medio de ellos, se fue. Vamos a orar. Padre Celestial, danos sabiduría y discernimiento para nutrirnos con la palabra que tú has puesto aquí, el mensaje que has grabado en la eternidad para nosotros, para que sea de provecho y edificación de todos los creyentes y para por sobre todas las cosas que en esta clase de hoy tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos mucho para digerir, va a haber que masticarlo bien y capaz que no terminemos con este plato hoy, pero vamos a empezar por el principio. Todo esto viene en el contexto del capítulo 8, que viene en el caso de la mujer adúltera que le llevaron a Jesús para juzgar, y cuando nadie se atreve a ejecutarla, Jesús continúa enseñando y se proclama la luz del mundo y los invita a la gente a acercarse al arrepentimiento. Terminamos la clase anterior con el versículo 30 que decía, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces ahora el versículo 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y esto es muy importante porque ahora ya no está Jesús hablando a los judíos en general, está hablando de los que habían creído en su palabra. Estaban hablando de los que habían escuchado su mensaje y se quedaron, ok, este está diciendo algo importante, este es maestro, este es profeta, este algo importante tiene. Porque acá en el versículo 12 y al 20 estaba discutiendo con los fariseos. Y del 21 al 30 estaba hablando con la multitud de los judíos, pero ahora está hablando específicamente de los judíos que habían creído en él, creído en su mensaje. Entonces dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí viene el punto más importante de toda esta declaración. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, la primera cosa, parte de este mensaje es obvio. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Hablando a los que han creído, le dice, si permanecéis. Sí, cualquiera puede creer. Pero no se trata de creer, se trata de permanecer en la palabra. Y de conocerlo a él. Cualquiera puede creer en Dios, porque somos gente voluble. Consideramos las cosas y lo que creemos, lo que consideramos, lo que atesoramos cambia constantemente a lo largo de nuestra vida. Jesús nos está diciendo acá, ser cristiano, el cristianismo verdadero no es una moda, no es una emoción pasajera, no es algo que podemos considerar en un momento, no. Es un compromiso de por vida, un compromiso a permanecer en la palabra, aun cuando ese primer chispazo y la emoción de ser cristiano, de que todos experimentamos cuando nos unimos a la iglesia y el cristianismo es de pronto algo nuevo, una nueva experiencia, todo resulta muy emocionante, esa emoción eso se va. Las emociones son volubles y son traicioneras. El cristianismo es un compromiso a permanecer en la palabra del Señor, incluso cuando no nos sentimos con ganas. Incluso cuando no es bonito.
Es para disfrutar del compañerismo con los hermanos, pero es también para permanecer cuando nuestros hermanos no están cerca para apoyarnos. Es a disfrutar y regodearnos en la presencia del Señor, pero es también a buscar fuerzas de flaquezas en el Señor cuando sentimos que el peso del mundo nos abruma. Es a regocijarnos en la gloria cuando nuestro testimonio trae a otros la salvación, pero también es a levantar coraje cuando nuestro testimonio nos pone entre la espada y la pared, porque no es bien recibido. El cristianismo no puede ser, como que dicen algunos, una amistad de buenos tiempos, cuando los tiempos son, también somos todos amigos, pero cuando vienen los malos tiempos, cada uno por su cuenta, no. Hay que permanecer en la palabra. Y él les dice, y si permaneciereis en la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora a mucha gente les encanta citar este versículo, especialmente revolucionarios o bloggers o periodistas, pero obviamente no lo entienden. Pero obviamente no lo entienden y no lo usan bien. Mucha gente utiliza este versículo, el versículo 30, el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como una excusa para decir la verdad o para publicar las noticias. Y está bien decir la verdad, pero acá no está hablando de la verdad en general, está hablando de la verdad con mayúsculas. Específicamente está hablando de una verdad en particular. Es la verdad, no es cualquier verdad, es la verdad que hace libre a los hombres. ¿Y cuál es esa verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Bueno, primero, estos dos versículos no están separados. Es una verdad que solo se puede conocer por medio de el estudio y la permanencia en la palabra. Uno debe estudiar la palabra y ejercitarse en practicar la palabra para conocer esa verdad. Pero básicamente es muy simple. Es la misma verdad que nos ha estado diciendo durante todo este capítulo y de hecho durante todo el libro, que Jesús es el Hijo de Dios y Dios encarnado. Y que nosotros somos pecadores y sin Él moriremos. Lo dice también en el versículo 21. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde voy no podréis ir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 24 decía, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy. Es importante esto porque dice yo soy, no son palabras al azar. ¿Yo soy qué? Bueno, si no crees que yo soy puede sonar misterioso, y es acá porque lo que es importante siempre es saber el contexto en el que se dicen las palabras. Yo soy es el nombre de Dios. Le decimos Jehová, que es la versión griegificada de Yahvé, pero esas son las palabras para decir yo soy. Ese es el nombre de Dios. Entonces cuando Jesús dice yo soy, está diciendo soy Dios. El mensaje que nos están diciendo acá es que Jesús no es un simple profeta. No, es el Hijo de Dios y el Dios encarnado. Y Él y el Padre son uno. Y si conocemos esa verdad, esa es la verdad que nos hará libre.
No hay ninguna otra verdad dada a los hombres en la que haya salvación, en la que haya libertad. Por supuesto, estos que habían creído en él todavía no estaban prestando atención de cerca a sus palabras o a las implicaciones de su mensaje. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, acá está diciendo Jesús diciéndole que serían libres, pero y los judíos, estos mismos judíos que, dice la palabra, habían creído en él, ahora se sienten dudosos. Espera un momento. ¿Libres? ¿Libres de qué? Si nosotros somos libres. En los tiempos de Jesús, muchos esclavos había. Pero ninguno de los que estaban aquí, o escuchando en el templo, al parecer era esclavo. Eran todos hombres libres. Entonces, ninguno habiendo sido libre entendía por qué Jesús le estaba prometiendo libertad. Linaje de Abraham somos. Lo cierto es que irónico puede ser porque están diciendo esto mientras están sometidos por los romanos, porque en estos tiempos Israel no era independiente, así que ciertamente no eran esclavos, pero no tenían plena libertad para gobernarse y a sí mismos. Es la razón por la cual más adelante llevan a Jesús ante Pilato para ser juzgado y crucificado, porque entre otras cosas no tenían el derecho ellos mismos de decidir qué crímenes merecían la pena de muerte. Una de las imposiciones que los romanos les habían hecho es que solo ellos tenían el derecho de decidir qué crímenes merecían la pena de muerte, y si según la ley romana este crimen no merecía la muerte, entonces, aunque la ley judía dijera, no la podían ejercer. Estaban privados de ejercer su propia ley. No podían gobernarse a sí mismos conforme a los mandamientos de Jehová. Pero estos aún así se decían libres. ¿Por qué? Porque son linaje de Abraham. Y esto aquí es muy importante. Nos hemos acostumbrado a crecer en un mundo donde tenemos una cosa llamada cédula de identidad, que si vos la mirás ahí dice tu nombre y tus dos apellidos, ahí el apellido del papá, el apellido de la mamá, sabemos cuál es nuestro linaje, está ahí escrito en este documentito. Y de hecho es muy difícil cambiarlo. Bueno, tal vez no tanto, pero cuesta su dinero cambiar. Pero en el mundo antiguo, la estructura de la familia tenía un rol más grande en la sociedad que simplemente ser la gente que habían nacido y crecido juntas. O la persona a la cual te había traído al mundo. Ser parte de una familia conllevaba toda una historia y un legado, y el propósito de los hijos era acarrear y perpetuar ese legado. Entonces, todos los judíos son hijos de Abraham. Entonces, el hecho de que los judíos son hijos de Abraham era importante para ellos, muy importante. Por el mero hecho de ser hijos de Abraham, ellos eran herederos de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y su propósito en la vida era acarrear, llevar a cabo esa promesa. Por supuesto, cuando algo es el propósito de tu vida, es muy importante para uno, es difícil. Lo último que querés hoy es que estás fracasando en ese propósito. Si yo le digo a alguien que las arañas patonas no son arañas, probablemente nadie me lo discuta mucho, porque dudo que haya alguien acá que sea muy apasionado acerca de la entomología. Y si lo hay, bueno, capaz que ya saben que las arañas patonas no son arañas.
es algo que no tiene importancia, pero si yo de repente me pusiera a criticar algo en lo que uno se dedica con ahínco, con esmero, al que le pones algo de lo que tú en tu vida le pones mucha gana, y yo justo no ser experto. Nadie quiere ser criticado en la cosa que uno se considera experto, aquella en la que uno pensaría que va a ser su legado en este mundo. Bueno, toma mucha humildad aceptar crítica en algo a lo que le has puesto mucho amor, mucho esmero, mucha dedicación. Jesús le está diciendo que, bueno, ustedes son el pueblo judío. El pueblo judío se enorgullece de ser los hijos de Abraham. Y yo les estoy diciendo, lo están haciendo mal. Son terribles hijos de Abraham. Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes son esclavos del pecado, le dice. Les dice Jesús a los judíos. Dios le dio una promesa a Abraham. Y más adelante confirmó esa promesa por medio del pacto con Moisés, que incluía todo un montón de leyes acerca de cómo ser puros y santos delante de Dios. Y Jesús le está diciendo, los estáis haciendo mal. A pesar de ser hijos de Abraham, seguís siendo esclavos del pecado. Y los esclavos, y sois de la clase de Abraham, pero como esclavos. Los esclavos pertenecen a una casa, pero vienen y se van. No permanecen en la casa. El hijo es el que permanece en la casa, pero el hijo del dueño también tiene el poder de liberar a los esclavos de la casa, porque el hijo generalmente era entrenado desde pequeño para administrar los bienes de su padre y su heredad y cuidar de esa herencia. Repito, el tema del linaje es muy importante en este versículo. Y los judíos tenían mucho apego a los linajes. Es algo que casi todas las civilizaciones han tenido. Todavía lo hacemos hasta el día de hoy. La gente construye árboles genealógicos, pero si supieran lo importantes que esos árboles eran, la gente se aprendía los nombres de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos, de qué había hecho y qué tierras había tenido y qué había construido acá y por qué había sido famoso en su vida. Porque los hombres somos mortales y propensos a morir, y la única forma que nos queda de vivir luego de eso es la memoria que llevan de nosotros nuestros hijos y nuestros nietos y las obras que dejamos. Entonces se esforzaban en hacer grandes obras. Y los hijos se esforzaban por perpetuar y cuidar las obras que los padres habían hecho. ¿Qué eran esas obras? Puede haber sido un edificio aquí, o un rancho, o capaz simplemente el buen nombre. Por ejemplo, muy a menudo en la Biblia encontramos pasajes donde escriben que, no solo en la Biblia, también en libros de historia de casi todas las culturas, donde uno dice que los de tal cual familia eran muy aguerridos. ¿Por qué? Bueno, porque el patriarca que fundó la familia era un gran guerrero, entonces todos los hijos se habían dedicado del primero hasta el último a ser grandes guerreros, porque eso es lo que era conocida su familia. Y eso es lo que querían seguir siendo conocidos, que todos supieran que este apellido significaba grandes guerreros. Otros eran conocidos por ser grandes pastores, otros eran conocidos por ser grandes comerciantes, y uno buscaba andar en los pasos de los padres. Todo esto cambió mucho después con la revolución industrial, y de pronto había
una nueva versión porque de pronto había un montón de trabajos para hacer que los padres nunca habían tenido la oportunidad de hacer y de pronto los padres ya no querían que los hijos siguieran en sus pasos, querían que vivieran un nuevo camino y hay muchas historias familiares, negocios que habían pasado de padres a hijos por generaciones desaparecieron, cambió la sociedad. Pero en estos tiempos, a cargar la antorcha que había pasado de abuelos a padres a hijos era un gran orgullo y algo para lo que te estabas preparando toda tu vida. Y Jesús les dice, no estáis haciéndolo bien, no servís como hijos porque sois esclavos de vuestros pecados. Y esa es la libertad que yo prometo. ¿De qué los vale? Entonces, repetimos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como dije, este es un versículo que muy a menudo es usado por cualquiera que no lo entiende. La mayoría los dice como libre de hacer lo que quiera, pero Jesús no prometía esa libertad. La libertad que Jesús prometía es la libertad del pecado. El pecado te esclaviza. El pecado te ata y con culpas, con remordimientos, con sufrimiento. Y la peor parte del pecado es que uno no lo puede soltar. Porque después de haberlo hecho toda la vida, cambiar da más miedo que la libertad. Pero Jesús nos capacita para romper esas cadenas. Solo tenemos que reconocer el amor de Dios que envió, es tan grande que envió a su Hijo para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Y vino a este mundo en la forma de Jesucristo. Y Él estaba ahí delante de todos ellos y les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y este es el mensaje. No, para ser hijo, no basta con cargar con el apellido de tu padre. Lo que viste hacer a tu padre uno debe perpetuar el legado. Lo que viste hacer a tu padre, lo que aprendiste de él, debes transmitirlo, protegerlo y transmitirlo a las generaciones futuras. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham oyó la voz de Dios, reconoció al Dios verdadero, creyó a sus promesas y lo siguió y lo obedeció. Eso fue lo que hizo Abraham. Ahora está el Dios verdadero vuelve al mundo en la forma de Jesucristo. Y ahí están los hijos de Abraham, no reconociendo al Dios verdadero, no oyendo sus palabras, no obedeciendo sus mandamientos. Entonces no están haciendo las obras de Abraham. Cargan con su nombre, pero no con su legado. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de nuestro Padre, de vuestro Padre. Y habría más que hablar y vamos a hablarlo, pero no lo vamos a dejar hoy por acá y lo va para la próxima clase. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque el mensaje que está diciendo acá es que el que conoce a Jesús es el que está cargando el verdadero legado de Abraham.
hay que conoceremos la verdad, pero la verdad la conoceremos estudiando las palabras y obedeciéndolas, viviéndolas en nuestras vidas. Porque eso fue lo que Abraham hizo, oyó la voz de Dios y obedeció. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios y a obedecerla. El cristianismo, repito, no es solo para el que creyó y le pareció bonito, es para el que permanece en las palabras del Señor. Amén. Ese es el que conoce la verdad, que hace libre a los hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, cuán bello, cuán grato y cuán hermoso es haberte conocido y haber oído el mensaje de salvación, pero no puede ser solo bello, bonito haberlo conocido y oído. Danos la fuerza, Señor, transfórmanos en el entendimiento para que podamos vivirlo cada día. Permanecer en tus mandamientos, Señor, y hacer las obras de Jesús, las obras de Abraham, las obras de los fieles, de los que realmente solo el Espíritu puede capacitar para realizar. Llénanos con este propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.